Marcha, una ensaladilla, un medregal, termina una cola de bonito. Oído. Bueno, en el sabor del medregal, la verdad que la carne es una carne súper sabrosa por esa como infiltración de grasa que tiene el producto. Es una carne que comiéndola muy poquito hecha tiene mucho sabor, muy agradable al paladar y una textura muy fácil de comer, ¿no? Normalmente en los meses de abril-mayo es la época mejor de pesca de medregales y en algunas cofradías pues es un recurso que históricamente se explotaba y tenía un buen comercio y tenía un buen mercado. Había muchos restaurantes y hoteles que preferían más esos grandes porque sacaban mucho más rendimiento de los pescados grandes. La pesca es una de las actividades productivas con mayor arraigo en las islas. Los pescados han sido y forman parte de nuestra cultura gastronómica de Canarias. Aquí en Canarias históricamente siempre se han consumido meros, siempre se han consumido medregales de gran tamaño y nunca hemos tenido un caso de intoxicación hasta estos momentos, ¿no? A principios del siglo XXI, se detecta en Canarias un episodio grave de intoxicación alimentaria al que nunca se habían enfrentado antes en las islas. Desde el IEO, a partir de esos momentos, bueno, fuimos tomando un registro de aquellos ejemplares, fuimos pues, conociendo un poco la dinámica de esa intoxicación, porque hasta entonces no se sabía, ¿no? Luego ya empezamos a conocer que esa era una enfermedad tropical, que venía de especies sobre todo de ejemplares grandes, y que, claro, al venir de ejemplares grandes podría ser motivada por una bioacumulación de la propia toxina dentro del animal, porque en ejemplares pequeños, pues, al parecer, no era tóxico. Pero, ¿cuál es esa enfermedad tropical? ¿Cómo nos afecta? La ciguatera es una enfermedad alimentaria que se produce por el consumo de pescados que han acumulado una toxina muy particular producida por una microalga que se denomina Gamberdiscus. Hay muchos que producen toxinas y el Gamberdiscus es un dinoflagelado que acumula estas toxinas, no se sabe para qué, ellos las producen de forma natural y se transfieren a lo largo de la cadena alimentaria, desde las microalgas a luego los organismos herbívoros, los peces herbívoros que comen sobre las algas. Ingieren estos Gamberdiscus, que son los que llevan las toxinas, las cuales se van transfiriendo a través de la cadena trófica hasta peces carnívoros que la acumulan a lo largo de periodos más largos. Es un proceso que se va acumulando en la cadena trófica hasta llegar a los humanos. Se sabe que las microalgas son las responsables de esta enfermedad, ya que estos dinoflagelados son los únicos capaces de producir las ciguatoxinas, responsables de las intoxicaciones por ciguatera en todo el mundo. Las ciguatoxinas son una familia de compuestos, no es una única toxina, es una familia de bastantes compuestos y afectan a todos los niveles, o sea, tienen un cuadro de síntomas que es muy amplio y que puede variar de un individuo a otro dependiendo de las toxinas en concreto que tenga el pez en cuestión. Los efectos de estas toxinas en el ser humano son variados. Náuseas, vómitos, arritmias, incluso problemas neurológicos. Hay algo que hace bastante complicada la vida, que es una afección que se llama disestesia, y es que se invierte la sensación del frío y del calor.
La gente percibe como calientes cosas que tendría que percibir como frías y al revés. Esto pues puede hacer, por ejemplo, que no sean capaces de agarrar el pomo de una puerta porque se queman, o beber, o sea, beben agua y se están quemando con el agua fría. Con los primeros casos detectados, la alarma saltó a la opinión pública y la sociedad se hizo eco de una enfermedad hasta ahora nueva para los isleños. El más famoso fue en 2004, fue un caso muy impactante socialmente porque hubo varias familias intoxicadas y bueno, salió a la luz pública y fue notorio. Pero posiblemente anteriormente al 2004 ya existió algún caso de algunas intoxicaciones, pero bueno, no se sabía el origen de aquellas afecciones y aquellas intoxicaciones. Sí, ahora es una enfermedad de declaración obligatoria en Canarias. Tienes que registrar los casos cuando sabes a ciencia cierta que es debido a ciguatera. Se han producido más de 100 casos de ciguatera en Canarias. El problema es la cantidad que tienes en el pez. Por debajo de determinada cantidad no tienes problema si lo consumes. O sea, no estamos hablando de que tenga que haber un nivel cero, pero si el nivel está por debajo de un umbral no hay problema. Entonces lo que se conoce son esos pesos que han dado problemas y ahí es cuando tenemos que analizar los peces antes de poder decidir si se pueden comercializar o no. Cuanto mayor y más longevo es un pez, mayores posibilidades tendrá de haber acumulado estas toxinas a lo largo de su vida. De esta manera, los controles se comenzaron a realizar en función del tamaño de los ejemplares capturados. A partir de 15 kilos ya limitaron la pesca del medregal y ya había que cortarles un trozo y mandarlos a analizar. Esos trozos pues tardaban en hacerle los test porque hacían unos cultivos y tardaban mucho. Entonces todo ese pescado había que congelarlo para después comercializarlo. El pescado pierde valor comercial porque está ya congelado y tarda además unos días en hacerse ese análisis. A ver, los que teníamos clientes más o menos que se vendiera congelado, pues vale, tenías que bajarles el precio, pues ya no se vendía como se vendían como fresco, ¿no? Claro, piensa que cuando ellos capturan un pescado grande, que ya tienen que verse obligados a congelarlo, no ultracongelarlo, ya el pescado pierde cualidades organolépticas, ¿no? Rompe un poco la fibra, después si tú lo quieres trabajar en crudo, no es lo mismo que en fresco, y yo creo que devaluamos el producto. Se sabe que especies como el medregal o el mero acumulan las ciguatoxinas a lo largo del tiempo, pero también otras especies como abades, bocinegros o bicudas, que poseen también un gran interés comercial. Evidentemente el sector pesquero de Canarias ha sido uno de los principales afectados, o el más afectado en este caso, porque son profesionales que viven de estas especies. Hombre, esto al final repercute en el coste del pescado. Es un coste de cámaras y transporte y una merma y en la calidad también del pescado. Al final es una faena, por supuesto que nosotros pensamos siempre en la seguridad del cliente que come en nuestros restaurantes, pero evidentemente no podemos saltarnos según qué normas, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que estamos muy alerta a solo consumir pescado que se sense en la lonja, porque no me arriesgo a asumir ningún tipo de factor que vaya en contra, pero yo creo que ahí es por desgracia lo que hacemos es devaluarlo, ¿no? La amenaza a un sector estratégico en Canarias y del que dependen tantas familias en las islas motivó la necesidad de buscar soluciones al problema desde un primer momento. A raíz de la detección de esta toxina, ya los pescadores comenzaron a exigir unos mayores controles y sobre todo más rápidos. Esto ha producido que se estén incrementando los estudios basados en estas especies que producen ciguatera y en estos pescados que se detectan que tienen las toxinas en Canarias.
Muchos son los retos que han aparecido desde entonces a la hora de afrontar el problema de la ciguatera. El mayor problema que nos encontramos, el primero, es la gestión. Son peces, o sea, se mueven, están en movimiento. Es muy difícil atribuir la presencia de la toxina en el pez a que tú tengas en el agua las algas microscópicas, las microalgas, el Gambierdiscus, que es el que tiene la toxina. Puedes tener la microalga y ese pez no tiene por qué estar ahí, ese pez puede comer ahí, pero va a aparecer a kilómetros de distancia. Los medregales viajan grandes distancias, entonces no lo puedes relacionar con las microalgas que tengas en un lugar concreto. A este problema debemos añadir que las especies de Gambierdiscus producen diferentes toxinas y en distinta cantidad. La realización de estudios toxicológicos nos ayudará a conocer las diversas ciguatoxinas y sus efectos para así saber cómo nos afectan. Se sabe que, por ejemplo, las especies que hay en el Caribe son menos tóxicas que especies que se detectaron que producen ciguatera en el Océano Pacífico. Entonces es importante, para valorar el riesgo de la ciguatera en Canarias, es importante realizar estos estudios toxicológicos. Para eso nosotros hacemos cultivos de estas microalgas y estudiamos sus toxinas y el potencial tóxico. Diferenciar las distintas especies de Gambierdiscus que podemos encontrar en el medio natural es otro de los retos más complicados a los que nos enfrentamos. Hasta ahora, todos los estudios que se están haciendo están basados en Gambierdiscus en total, pero debido a que unos Gambierdiscus, unas especies son más tóxicas que otras, es muy importante descubrir y describir metodologías que nos garanticen la identificación inequívoca de cada especie. Cuando las vemos al microscopio, morfológicamente, son muy parecidas. Entonces, para conocer de qué especie se tratan, tenemos que hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, los análisis genéticos, que nos permiten diferenciar las especies. Nosotros en el proyecto estamos utilizando dos técnicas. Una se denomina hibridación fluorescente in situ y la otra se denomina PCR cuantitativa. Digamos que con el ADN fluorescente in situ tú lo que tienes es un contagio directo de células, porque cuentas células marcadas de forma fluorescente. Con la PCR cuantitativa tú cuentas cuántas moléculas del marcador ha podido detectar la PCR, cuentas número de moléculas marcadas y luego a partir de ahí puedes extrapolar cuántas células hay. El objetivo del proyecto es comparar las dos técnicas y ver cuál de las dos daría mejores resultados, sería más ágil y más efectiva a la hora de identificar las especies. Otro de los objetivos del proyecto será, por tanto, el estudio de técnicas de detección que nos permitan identificar de una manera más rápida y eficaz las diferentes especies de Gambierdiscus. Pero, ¿qué condiciones son las más favorables para el desarrollo de estas microalgas? En Canarias, el IEO lleva años realizando el registro de los parámetros físicos más representativos del medio marino en el entorno de las islas. Para determinar el cambio de las condiciones físicas en los alrededores del archipiélago canario, tenemos un programa de observación en el que muestreamos 20 puntos distribuidos entre la costa africana, ¿no?, entre Marruecos y Lanzarote, y el oeste de La Palma. ¿Han registrado estos estudios cambios en los últimos años? ¿Han variado las condiciones del mar en Canarias? Sí que ha habido un cambio, digamos, desde que tenemos registro, en los últimos 20 años ha habido un incremento, por ejemplo, si miramos a la parte más superficial del océano, ¿no?, los primeros 200 metros, del orden de 0,2 de grado, 0,2 grados en los últimos 20 años. Y aunque no es exagerado el aumento, sí se nota que los inviernos son progresivamente más cálidos. Y ese era el cuello de botella para especies de origen tropical, el invierno. Y ahora parece ser que han superado ese nivel de temperatura y se reproducen con facilidad. Especies más propias de otras latitudes han empezado a colonizar los puertos y las costas del archipiélago.
Un ejemplo son dos especies muy particulares de corales. Las dos especies de corales potencialmente invasores que han aparecido son Oculina patagónica y Tubastrea coccinea. Son especies que no se desarrollaban en Canarias y que ahora, pues, hoy en día las tenemos ya instaladas en los puertos y también en fondos naturales ya externos a los puertos. Es probable que estas especies hayan llegado como polizones involuntarios de plataformas petrolíferas que en los últimos años han incrementado su presencia en Canarias como nuevo destino para su abastecimiento, reparación y mantenimiento. Aunque esta nueva y atractiva fuente de ingresos puede tener un efecto negativo en el ecosistema canario. Yo he visto estos corales anteriormente en barcos fondeados en puertos canarios, pero nunca ni en los muelles ni en ningún fondo natural de Canarias. Esto ha empezado a ocurrir hace poco tiempo y parece guardar relación con el hecho de que estos animales de origen tropical han empezado a encontrar los medios idóneos, las condiciones idóneas de temperatura para desarrollarse y reproducirse con facilidad en Canarias. ¿Pero realmente han variado tanto las condiciones ambientales en los últimos años como para favorecer la proliferación de estas nuevas especies? Desde mi punto de vista, no, porque la variación solamente que hay entre la costa africana y el oeste de La Palma es de 3 grados centígrados, que es mucho mayor que ese cambio que ha habido en los últimos 20 años. De modo, desde mi punto de vista, no. Pero claro, a lo mejor desde el punto de vista fisiológico sí que el impacto es mayor. Es que los seres vivos responden muy bien a pequeños cambios de temperatura. Tengamos en cuenta que la temperatura controla un montón de procesos fisiológicos, sobre todo los relacionados con la reproducción. Entonces, en un momento en que se supera un cierto umbral de temperatura, los seres vivos explotan, se reproducen con mucha facilidad y es lo que parece haber pasado aquí. Una vez que se supera ese cuello de botella térmico, pues las especies encuentran un ambiente ideal para desarrollarse. No está claro aún si los cambios que están afectando a nuestro planeta pueden tener también implicaciones con los casos de intoxicación por ciguatera en Canarias. Aunque se están dando los primeros pasos, es necesario seguir investigando para dar respuesta a las diversas incógnitas que todavía se encuentran pendientes de resolver. Hasta ahora, el Gambierdiscus se asociaba a óptimas temperaturas de 24 y 31 grados centígrados, pero estos estudios, como digo, están realizados en zonas tropicales. Entonces, en Canarias es importante discernir este rango de temperaturas para ver la influencia que puede tener el cambio climático en la proliferación de estas microalgas. Al no existir registros históricos en Canarias de Gambierdiscus, no podemos saber si ha habido un aumento de la abundancia en las últimas décadas asociado a condiciones ambientales que estén cambiando. Así que todo lo que podemos decir es que desde el año 2004 se han detectado los primeros casos de intoxicación aguda por ciguatera y tenemos que seguir haciendo estudios para determinar a lo largo del tiempo si hay variaciones en la presencia de Gambierdiscus y un aumento o una disminución en la afectación de la ciguatera en Canarias. Los primeros resultados ya nos están ayudando a comprender un problema de reciente aparición. Los resultados más interesantes hasta ahora han sido que se han detectado Gambierdiscus en todas las islas. En Canarias se han detectado por ahora 5 especies de Gambierdiscus. Es importante estudiar su perfil toxicológico, porque, como se ha detectado en otras regiones del mundo, las especies de Gambierdiscus no todas tienen el mismo potencial tóxico. Mejorar nuestro conocimiento sobre la ciguatera ayudará a proteger a la población y a conservar un sector productivo estratégico como la pesca, del que viven tantas familias en las Islas Canarias.
Hasta ahora se han conseguido resultados interesantes, pero tenemos que seguir investigando para saber qué especies se encuentran en Canarias, su distribución y cómo afectan sus toxinas a la población.